Imperio Titán capítulo 71. El amor de Eren. Mañana tendrán el juicio de Zeke y Ager. Eren discutió su plan con el comandante Erwin, Nile y el capitán Levi. Era importante que su plan funcionara. Nile se había estresado bastante cuando Erwin reveló cuál era el objetivo final del rey. El hombre había pensado en su propia familia. Al principio, había sospechado de Erwin, pero el comandante prometió tener un plan listo para mostrarles a todos la verdadera naturaleza del rey. Durante la reunión, Eren sintió que Kenny se estaba convirtiendo en un titán, pero decidió ignorarlo por ahora. El hombre haría lo que le dijeran. Después de terminar todas sus reuniones, Eren se dirigía a su habitación cuando Historia apareció de un rincón y le dio un pequeño beso. «Ven conmigo», dijo seductoramente, algo que a Eren le pareció un poco gracioso. No se le daba bien hablar así, pero aún así lo disfrutaba. Se dirigieron a su habitación y, al entrar, se encontró con algo inesperado. Todos sus amantes estaban allí, incluidas Asa, la única que vestía su ropa. «Chicas, ¿qué es esto?», preguntó Eren al entrar. No es que se quejara. Ver a Annie y Mikasa besándose algo en él se prendió. «Mañana es el gran día, así que decidimos darte una sorpresa», explicó Historia antes de girar su rostro. Sus labios encontraron los de él y sus brazos rodearon su cintura, acercándola más a él. «Todavía no estoy segura de esto», Sasa tartamudeó un poco. Aún no estaba segura de si le gustaban las chicas así, pero su protesta se vio truncada cuando Mikasa la besó apasionadamente. Sasa gimió en el beso y abrió los ojos de par en par, sorprendida. La lengua de Mikasa entró rápidamente en su boca, aferrándose a su pecho y su hermoso trasero. Sasa gimió de placer al devolverle el beso a Mikasa, con Annie detrás de ella y besándole el cuello. Más tarde se podía ver el cálido resplandor de las velas titilaba sobre sus cuerpos, proyectando sombras en las paredes. «¿Lo disfrutaste?», preguntó en voz baja, apenas audible por el latido palpitante de su corazón. Mikasa se levantó de la cama y se deslizó para ponerse de puntillas sobre la suave alfombra junto a Eren. La mente de Eren se llenó de emociones contradictorias. «¿Follatela?». Mikasa se arrodilló a su lado, buscando con la mirada su rostro en busca de una respuesta. Eren logró decirle un sí estrangulado, con la voz apenas por encima de un susurro. El suave crujido de las sábanas era el único sonido que se oía mientras Annie cambiaba de postura en la cama. Se incorporó hasta las rodillas y se inclinó hacia Eren. Mientras Historia no perdió el tiempo en quitarle las prendas que llevaba Sasa mientras se besaban. Unas horas después, se desplomó parcialmente sobre Mikasa, exhausto y sin aliento. Mikasa le besó la clavícula. Annie, de quien Eren se dio cuenta que se estaba tocando, extendió la mano para acariciarle un mechón de cabello suelto detrás de la oreja. Suavemente, Annie se inclinó para besar a Eren, sus labios frescos contra los de él, un escalofrío bienvenido después del calor de su acto amoroso con Mikasa, Annie, Historia y Sasa. Al día siguiente. «¿Estás seguro de que este es el mejor plan, Erwin?», preguntó Levi con un dejo de molestia y preocupación. El capitán odiaba admitir que se estaba encariñando con esos idiotas, y no podía evitar querer que estuvieran a salvo. «Estoy seguro de que el comandante ya ha pensado en todo», respondió Eren mientras entraba al carruaje, seguido por Mikasa, un Jin disfrazado que parecía ligeramente molesto y el comandante Erwin. Eren recordó su breve charla con Annie esa mañana sobre Piegfinger. Ella quería que Pieg se salvara y esperaba que Eren pudiera ayudarla para que se uniera a ellos. Eren comprendía la intención de Annie y, hasta donde sabían, Pieg aún no había cometido ningún delito contra ellos. Al final, Eren prometió que si Pieg se entregaba y cooperaba, intentaría evitar que un titán puro la consumiera por su titán carro. Pronto, el carruaje llegó al edificio donde se había celebrado su juicio. Al salir, Eren vestía su mejor ropa en lugar de un uniforme militar, lo cual indicaba que Erwin tenía un plan. Eren notó rápidamente la cantidad de soldados de la policía militar. Lo notó de inmediato. Había demasiados policías militares alrededor del edificio. Todos estaban armados hasta los dientes. Eren guardó silencio mientras Mikasa estaba a su lado, Levi con el comandante Erwin y Jin con Levi. «Bueno, parecen estar listos para algo grande», comentó Levi con una mirada de sospecha, especialmente hacia los soldados con un extraño sello nuevo cosido en sus uniformes sobre sus corazones. El sello parecía una espada apuñalando un corazón. Pronto llegó el segundo carruaje, la puerta se abrió y el escuadrón Mike salió primero, seguido de Zeke y Ager, cuyo brazo derecho aún era un muñón. A pesar de estar prisionero, no parecía preocupado en lo más mínimo. Si Eren no supiera lo que estaba pasando, nunca habría pensado que Zeke sería el que estaría en juicio hoy.
La mirada de Zeke se fijó en Eren, y su rostro neutral se transformó rápidamente en uno sonriente. Zeke parecía dispuesto a acercarse a Eren y conversar un rato antes del juicio, pero Mike estaba allí para recordarle que no podía hablar con él hasta que terminara. Mientras caminaban dentro del Palacio de Justicia, Eren sabía que su ejército estaba en posición si algo salía mal, incluido Kenny y su pequeño equipo. Vamos a hacer esto. Capítulo 72. La sangre de los Eldianos. Pronto, el carruaje llegó al edificio donde se había celebrado su juicio. Al salir, Eren vestía su mejor ropa en lugar de un uniforme militar, lo cual indicaba que Erwin tenía un plan. Eren notó rápidamente la cantidad de soldados de la policía militar. Lo notó de inmediato. Había demasiados policías militares alrededor del edificio. Todos estaban armados hasta los dientes. Eren guardó silencio mientras Mikasa estaba a su lado, Levi con el comandante Erwin y Jin con Levi. Bueno, parecen estar listos para algo grande, comentó Levi con una mirada de sospecha, especialmente hacia los soldados con un extraño sello nuevo cosido en sus uniformes sobre sus corazones. El sello parecía una espada apuñalando un corazón. Pronto llegó el segundo carruaje, la puerta se abrió y el escuadrón Mike salió primero, seguido de Zeke y Ager, cuyo brazo derecho aún era un muñón. A pesar de estar prisionero, no parecía preocupado en lo más mínimo. Si Eren no supiera lo que estaba pasando, nunca habría pensado que Zeke sería el que estaría en juicio hoy. La mirada de Zeke se fijó en Eren, y su rostro neutral se transformó rápidamente en uno sonriente. Zeke parecía dispuesto a acercarse a Eren y conversar un rato antes del juicio, pero Mike estaba allí para recordarle que no podía hablar con él hasta que terminara. Mientras caminaban dentro del Palacio de Justicia, Eren sabía que su ejército estaba en posición si algo salía mal, incluido Kenny y su pequeño equipo. Hagámoslo. Pensó mientras las puertas del juzgado se abrían de par en par. Eren caminó hacia el lado derecho del juzgado. Mientras los de la policía militar permanecían a la izquierda, Eren guardó silencio mientras Mikasa estaba a su lado, y Levi Ange junto al comandante Erwin. Eren notó los rostros nuevos entre el mar de rostros de la policía militar, 5 en particular. No sabía quiénes eran, pero por sus ropas elegantes, su mirada, su cabello peinado y el perfume, podía olerlos desde donde estaba. Comandante Erwin, ¿quiénes son las 5 personas sentadas entre la policía militar? Preguntó Eren en voz baja. Erwin siguió su mirada, y fue fácil notar que los 5 estaban sentados como un dedo. Demasiado fácil de notar. He tratado con ellos ocasionalmente. Forman parte del círculo íntimo del rey, su asamblea. No sé qué hacen exactamente, pero sé que tienen buenas conexiones con el rey. Erwin explicó. Eren asintió sin decir nada. Supo de inmediato que debían ser los 5 cerdos, como los había llamado Kenny en su carta. Eren observó cómo entraba el comandante de la policía militar con varios papeles en la mano, seguido de cerca por 3 guardias. El comandante Pixis les hizo un pequeño gesto de asentimiento mientras lo seguía su escuadrón, incluyendo a Rico e Ian. Zachary entró con una cartulina en la mano. Se sentó en su asiento, con su podio mirando hacia el centro del salón. Pronto, las puertas dobles del salón se abrieron. Mike Squad entró con Zeke, quien parecía demasiado relajado para alguien a punto de ser juzgado. Su brazo derecho aún era un muñón, así que sabían que no podría transformarse en el titán bestia ni aunque lo intentara. A diferencia de Eren, Annie e Ymir cuando fueron juzgados, Zeke no estaba atado a un poste, pero el escuadrón Mike se quedó cerca, especialmente Mike, quien tenía un pequeño corte en el dedo meñique por si necesitaba transformarse. Pero Eren estaba seguro de que si necesitaban pelear hoy, no sería por Zeke, aunque Annie no estaba exactamente emocionada de saber que le estaban dando una segunda oportunidad, y no simplemente dándoselo de comer a un titán puro. ¿Quieres mi opinión sincera? Zeke no es tu aliado y nunca lo será. Dudo que sea aliado de nadie. No sé qué se está tramando, pero no le conviene a nadie, dijo Annie con el ceño fruncido en medio de otra reunión. Tranquilo, cadete Leonard. No confiamos en él. No tenemos motivos para confiar en alguien responsable de convertir a nuestra propia gente en titanes sin mente. El comandante Erwin explicó con cuidado, pero la mención de lo ocurrido en la aldea Ragako hizo que todos guardaran silencio. La única titán viva de esa aldea era la madre de Connie, y solo porque sus piernas eran demasiado delgadas y su torso demasiado pesado, lo que le impedía caminar y poner en peligro a nadie. Pero, para mayor seguridad, el escuadrón Ángela había atado. Connie parecía furiosa. Eren sabía que tenía todo el derecho a estarlo.
Después de enterarse de lo que realmente le pasó a su aldea, había jurado vengarse de quien lo hizo, pero luego Ángel le informó que ya habían capturado al titán bestia, y estaba bajo su custodia. Connie había querido saber de inmediato cuándo sería ejecutado por sus crímenes, pero luego el comandante Erwin le explicó que lo mantendrían con vida por ahora debido a su promesa de tener conexiones con el mundo exterior, conexiones que necesitaban tener para sobrevivir, pero en su rabia, Connie gritó y gritó, diciendo que alguien como él merecía ser castigado por sus crímenes, diciendo que no les importaban las vidas de las personas perdidas por su culpa. ¿Cuánto tiempo lo dejarán vivir?, preguntó Connie de repente, mirando al comandante Erwin y a Eren con una mirada de ira contenida. ¿Lo perdonarás por completo? ¿Cerrarás los ojos y fingirás que nada? Soldado Springer. Entiendo cómo te sientes. Mejor de lo que crees, pero debes entender que si sus afirmaciones son ciertas, necesitamos estas conexiones con el mundo exterior. Ahora mismo, estamos ciegos, no tenemos conexiones ni nadie que nos presente adecuadamente. Como el mundo exterior nos odia, incluso si intentáramos tender un puente con cualquier otra nación, probablemente nos ignorarían y simplemente lo ignorarían. Zeke Yeager no ha sido ni será perdonado jamás por sus crímenes contra nosotros. Esas vidas que maldijo jamás podrán ser restauradas. Recordamos esas vidas, cada una de ellas. Solo necesitamos que viva un poco más. Espero que puedas esperar, Connie Springer, dijo el comandante Erwin con firmeza, con las manos entrelazadas para apoyar la barbilla. Connie parecía querer discrepar de lo que decía el comandante. Parecía dispuesto a arremeter contra todos. Connie. Se giró para mirar a Eren al oírlo. Entiendo cómo te sientes. ¿Sabes lo que pasó el día que cayó el muro María? Sabes cuánta rabia albergaba, pero a pesar de ella, sigo la propuesta del comandante Erwin, y permitiré que Zeke viva mientras nos sea útil. Puede que no haya sido él quien atacó el muro María, pero aún tengo que hacer justicia, pero eso no me impide ver el panorama general. Solo mira hacia afuera, a toda la gente que ves a diario. Cuando lucho para que la gente que vemos a diario no sufra lo que nosotros sufrimos. Tomo decisiones y cumplo órdenes para asegurar su supervivencia. Si dejar que Zeke viva un poco más aumenta esa posibilidad, la aceptaré, dijo Eren con compasión. ¿Cómo te habrías sentido si hubiera sido Bertolt en lugar de Zeke?, preguntó Connie, mirando a Eren con enojo. Su rostro permaneció impasible, pero Historia y Mikasa sabían que Eren estaba furioso con solo mencionar a ese traidor. Sin embargo, a diferencia de antes, en lugar de arremeter, Eren permaneció tranquilo y sereno. No te mentiré, Connie. Estaría furioso. El único responsable de la muerte de mi madre tendría que seguir con vida, pero yo habría obedecido las órdenes del comandante Erwin. Si me hubieran ordenado que me retirara, me habría quedado quieto y habría dejado que el comandante y sus superiores decidieran su destino. Eren habló con sinceridad. Connie aún no parecía convencida, pero apartó la mirada. Erwin lo interpretó como una señal de que Connie obedecería sus órdenes y no intentaría sabotear su oportunidad ni sus planes para el futuro, pero aún necesitaba asegurarse. Connie Springer, ¿está claro? Soltó un suspiro antes de saludar al comandante. Lo entiendo, comandante. Pero cuando llegue el momento, quiero ser yo quien lo mate, ¿y qué hay de mi madre? ¿Puedes devolverla a su forma humana?, preguntó Connie con poca esperanza en los ojos. Creo que hay una manera de traerla de vuelta. Pero una vez que completemos la prueba, podemos intentarlo. No permitiremos que siga así mucho tiempo. Connie pareció algo aliviado al oír eso, esbozando la más leve sonrisa posible. Eren sintió verdadera lástima por él. Lamentablemente, no tenían forma de saber si inyectarle a su madre el suero semititán Shifter la transformaría de nuevo en humana. Aún no lo habían intentado, y ya habían decidido extraerle la mayor cantidad de sangre posible a Zeke una vez que terminara la prueba y se convirtiera en el nuevo gobernante de las murallas. Eren todavía se sentía extraño ante la idea de convertirse en rey, pero creía que podía hacer un buen trabajo con la ayuda de todos los que lo rodeaban, y sabía que con Historia, Mikasa y todos los demás, podía hacerlo. Antes de llegar aquí, Annie lo había detenido para hablarle de pie, pero también le mencionó que tenían muchos titanes cambiantes. Eren, ¿cómo pudo Mikasa convertirse en un titán?, preguntó Annie con una mirada penetrante, casi tan penetrante como su nariz. Eren sabía que podía confiar en ella en ese momento, aunque al comandante Erwin no le hiciera gracia. Sabía que Annie ya había elegido su bando.
Eren explicó cómo su padre había descubierto la manera de convertir a los eldianos en semititán cambiante, una versión más débil del original, a menos que el inyectado fuera un Ackerman. En ese caso, tendrían la habilidad de 2 o 3 titanes, pero la desventaja era el tiempo que tardaban en despertar tras el agotamiento. Podía ser de 2 días a 1 semana. O 9 días en el caso de Kenny, pero no mencionó esto último. Una vez que terminó, Annie pareció contenta de oírlo. Se acercó a él, se sentó en su regazo y lo besó en los labios. ¿Qué hay de la maldición de Ymir?, preguntó Annie en voz baja, sabiendo que no era una eldiana bendecida, por lo que moriría en pocos años. Se preguntó si la maldición afectaba a quienes se convertían en semititanes cambiantes. La maldición de Ymir no afecta a los semititanes cambiantes, pero hay una manera de ayudarte, Annie. No te dejaré morir, prometió Eren mientras le tomaba las mejillas. Ella se sonrojó profundamente. La sonrisa en su rostro lo valió todo. ¿Hay alguna manera?, preguntó Annie casi con esperanza, pero no quería llenarse el corazón de falsas esperanzas. Confiaba plenamente en Eren, pero sabía a qué podía llevar una falsa esperanza al final. Sí, explicó Eren. Al final, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, al ver que había terminado. No supo qué más decir, así que lo abrazó con fuerza. Gracias, Eren. Eren se evadió de sus pensamientos cuando Zachary usó su mazo para golpear el bloque de sonido. El silencio se apoderó del salón. Entrelazó las manos y su mirada se centró únicamente en Zeke, atravesándolo como una espada. Como todos saben, hace unos días, la humanidad fue atacada de nuevo por seres capaces de transformarse en titanes, como el titán acorazado y colosal. El cuerpo de exploración contraatacó con rapidez, pero no sin coste. La aldea Ragaku y 5 soldados han desaparecido. Su pérdida siempre será recordada, y según los informes que he leído, el responsable de lo ocurrido en la aldea Ragaku es el hombre que tenemos delante. Zachary habló alto y claro. Su voz resonó hasta el techo. Al oír sus palabras, muchos fruncieron el ceño a Zeke, fulminándolo con la mirada, y las maldiciones resonaron por la sala, pero al cambiaformas enemigo no parecían molestarle ni sus palabras ni sus miradas. Eren no estaba seguro de si era bueno ocultando su culpa, o si tal vez su hermano no la sentía. ¿Niega usted estos cargos? No, su señoría. Las maldiciones eran más fuertes ahora. Muchos parecían dispuestos a lanzarle algo. Según los informes que he leído, usaste gas para convertir a la buena gente de la aldea Ragaku en titanes que podías controlar a voluntad, y usaste a esos mismos titanes contra el cuerpo de inspección. ¿Es cierto? Sí, su señoría. Usé mi líquido cefalorraquídeo en forma de gas y lo esparcí sobre la gente de la aldea. Al gritar, todos se convirtieron en titanes puros y obedecieron todas mis órdenes. Zeke continuó explicando cómo él y su gente habían entrado en las murallas, cómo habían dado con la aldea cuando buscaban aldeas lejos de las ciudades principales. Muy bien. Normalmente, te habría castigado con la muerte por lo que has hecho, pero el comandante Erwin me ha dicho que cree que eres más valioso para nosotros vivo que muerto. En cuanto el jefe de guerra pronunció esas palabras, un grupo de personas en la sala estalló de ira. Sus gritos resonaron por las paredes como trompetas hasta que uno de los 5 ricos se puso de pie y miró al juez. Como parte de la asamblea del rey, queremos la custodia de Zeke Yeager, y debe ser entregado al rey de inmediato. El hombre afirmó que Zachary arrugó la nariz al ver a este hombre en particular. Lo entiendo, Aurille, pero esto también pertenece a las Fuerzas Armadas. Aún no se ha decidido si este hombre debe ser entregado al cuerpo de inspección o al rey. Respondió Zachary. Aurille gruñó antes de sentarse. En cuanto lo hizo, el juez se aclaró la garganta. Comandante Erwin. ¿Por qué cree que deberíamos dejar vivir a este hombre? ¿Qué beneficio obtendríamos de él que justifique no castigarlo por lo que le hizo a la aldea Ragaku? Exigió Zachary mientras Erwin avanzaba. Ahora todas las miradas estaban puestas en él. Hablé con Zeke Yeager, y lo que me dijo es asombroso. Prometió que la humanidad del muro tendrá más posibilidades de sobrevivir si se le permite vivir, pero creo que puede explicarse, respondió Erwin, señalando a Zeke con la mano abierta. Zachary volvió su atención hacia él. ¿Cuál es su nombre y cuál es su rango militar? Me llamo Zeke Yeager. Soy el jefe de guerra de los guerreros y un titán cambiante de más allá del muro, declaró Zeke lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Su voz resonó por los pasillos y los altos techos, y sus palabras provocaron jadeos de asombro entre quienes estaban dentro del salón y desconocían el mundo exterior. Mentiroso. Debería ser ejecutado de inmediato, hizo sangrar al muro Rose.
Por su culpa, los dioses están furiosos con nosotros. No entienden lo benditos que son estos muros. Gritó un fanático de los muros. Su rostro palideció. Zeke simplemente se burló de lo que oía mientras más fanáticos del muro gritaban que todo era mentira, incluyendo a una de las 5 personas sentadas del lado de la policía militar. Basta. Este no es lugar para que prediquen sus creencias, es un tribunal. No quiero oír ni una palabra más que no aporte nada a este caso. ¿Entiendo? Preguntó el señor Zachary con una mirada furiosa hacia los fanáticos del muro. Eren notó cuántos había allí. Parecía que habían aumentado desde la última vez. El señor Zachary miró a todos en la sala del tribunal, esperando que alguien más dijera algo, pero parecía que todos habían aprendido la lección cuando se giró para mirar a Zeke. He leído tu informe, pero lo que leí me cuesta creerlo. ¿Podrías darnos más detalles sobre tu origen, por favor? Pidió Zachary. Zeke se aclaró la garganta mientras les contaba todo sobre el mundo exterior. Cuanto más hablaba, más preocupados estaban los 5 hombres, especialmente los fanáticos de la fe, que palidecían cada vez más. Eren sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que decidieran tomar una decisión drástica. Una vez que Zeke terminó de contarles todo sobre el mundo exterior, todos los que no sabían parecían perdidos, muchos de ellos mirándose entre sí. Esto tiene que ser mentira. ¿Verdad, Ian? Le preguntó Rico al compañero alto que estaba a su lado, pero su silencio y la forma en que apartó la mirada de ella fueron más que suficientes para que supiera que no era mentira. Abrió mucho los ojos y de repente se sintió mareada. Imposible. Murmuró en voz baja. Las voces se hicieron más fuertes, muchos llamaban mentiroso a Zeke, y sus voces solo se hicieron más fuertes hasta que Zachary los silenció una vez más. Si lo que dicen es verdad, ¿cómo pueden ayudar a la humanidad dentro de los muros? Como dije, soy el jefe de guerra, y gracias a que denuncié a mis padres al gobierno de Marley, no me presionan tanto como a los demás. Esto me ha permitido tener mi propio grupo que trabaja contra Marley, y tengo conexiones con Izuru. Estoy seguro de que estarían dispuestos a hablar con los eldianos dentro de las murallas, si los convenciera de que un acuerdo con este lugar les beneficia. Zeke respondió con una leve sonrisa de satisfacción. Los presentes en el juicio no supieron qué pensar de este acuerdo hasta que Erwin se aclaró la garganta. ¿Puedo hablar? Sí, comandante Erwin. Si Zeke Yeager dice la verdad, creo que deberíamos mantenerlo con vida por ahora. Me aseguraré de que el escuadrón Mike lo vigile siempre para que no nos cause problemas, sugirió Erwin. El silencio se extendió por la sala mientras Zachary se aclaraba la garganta. Muy bien, Zeke Yeager se mantendrá con vida y será entregado al cuerpo de inspección. Basta. Zeke arqueó una ceja, preguntándose si finalmente habían decidido hacer algo. Hemos recibido órdenes directas del rey de que Zeke Yeager y Eren Yeager sean enviados ante él. De no hacerlo, se considerará traición, gritó uno, para sorpresa de todos esta vez. Eren se preparó, sabiendo que la pelea comenzaría. Quizás te entendí mal, pero traición. Eren Yeager solo ha demostrado lealtad a los eldianos dentro de las murallas. ¿Bajo qué cargos? ¿Por qué lo quiere el rey? Preguntó Erwin con una mirada fría, sabiendo perfectamente que había llegado el momento de luchar. Las órdenes del rey. Sus razones no les importan. Entréguenlas ahora mismo, gritó otro mientras los soldados de la policía militar corrían alrededor. Eren los miró con furia cuando Zachary se aclaró la garganta. ¿Son todos estúpidos? ¿De verdad esperan que les entreguemos la única razón por la que seguimos vivos? Puede que al rey no le importe la humanidad dentro de los muros, pero a nosotros sí. Nunca entregaremos a nuestro salvador. Eren Yeager no será entregado. En cuanto Zachary terminó de decir eso, se produjo una gran explosión afuera. Todo el edificio se estremeció hasta sus cimientos y aparecieron grietas en la pared y el techo. La policía militar está atacando. Gritó uno mientras un rayo dorado caía cerca del edificio. Eren supo que era Armin. Afuera. Gritó Levi mientras todos usaban sus armas Odm para romper las ventanas y salir corriendo. Eren observó el humo que dejó la explosión, contemplando el cuartel general en llamas, cuya imponente fachada, antes reducida a un caos de escombros y llamas. En medio del caos, soldados frenéticos corrían de un lado a otro, sus voces urgentes se fundían en una cacofonía de órdenes y advertencias, mientras las balas silbaban en el aire con mortíferas intenciones, encontrando sus objetivos entre los desafortunados soldados atrapados en el fuego cruzado. ¿Quién nos ataca?
Gritó Mikasa frenéticamente mientras un pequeño ejército de la policía militar luchaba contra el cuerpo de inspección y la guarnición, pero todos los combatientes llevaban símbolos extraños en sus uniformes. No lo sé, pero contraatacamos, gritó Levi mientras ordenaba a su equipo que lo siguiera. Con una ráfaga de vapor emanando de su equipo Odin, Levi avanzó con una gracia decidida, mientras la caótica sinfonía de balas zumbaba a su alrededor como avispas furiosas. Su veloz ancla dio en el blanco con precisión letal, atravesando el ojo de un asaltante, apretando el gatillo sin esfuerzo y lanzando el cuerpo hacia él. Sin dudarlo, sujetó hábilmente la figura que caía, usándola como escudo improvisado mientras una lluvia de disparos caía sobre ella. Al acercarse a sus adversarios, una oleada de vapor anunció su veloz aproximación, y en un movimiento fluido, sus brillantes espadas trazaron un arco en el aire, cercenando sus cuellos con una precisión veloz y letal. El suelo tembló violentamente. Levantó la vista y vio que el titán blindado de Armin recibía balas por todas partes, pero las placas de meso eran lo suficientemente resistentes como para detenerlas. Levi observó cómo no hacía nada más que atacar a los soldados de la policía militar, disparándole, pero sin matarlos. «Comandante Nilo, escúchenme, soldados», gritó con todas sus fuerzas, captando la atención de todos. Sabía por Erwin que probablemente atacarían ese día. Por eso, había reunido a sus mejores guerreros, y ahora todos podían oír el fragor de la lucha. La gente moría, sus cuerpos caían inertes por las calles. Ymir y Leonard se habían convertido en titanes y lucharon junto a Armin y el cuerpo de exploración. ¿Qué pasa afuera? ¿Nos está atacando el cuerpo de exploración?, gritó uno asustado. Escúchenme. El rey desea el fin de la humanidad dentro de los muros. Quiere que Eren Yeager muera, no quiere nuestro bien común. Quiere que todos muramos con él en este lugar. Esa gente que nos ataca está con el rey. Sé que muchos de ustedes tienen muchas preguntas, pero como comandante de la policía militar, les pido que salgan y luchen. No por mí. No por ustedes mismos, sino por el futuro de la humanidad. Por nuestras familias. Gritó, seguido de un sonoro sí. Nile sabía que no lucharían sin un líder, así que, con un beso en el anillo que María le había dado, salió corriendo y, con una ráfaga de vapor, vio al enemigo disparando a lo lejos. El símbolo sobre sus corazones delataba quiénes eran. De repente, vio como un soldado de la policía militar enemiga arrojaba algo al titán blindado de cabello rubio. No esperaba que pasara nada hasta que se produjo una explosión en sus rodillas, seguida de 4 explosiones más alrededor de su cuerpo, hasta que el titán quedó de rodillas. ¿Qué están usando? Debe ser una nueva arma secreta y avanzada, pensó Nile, alarmado, mientras corría hacia el grupo de soldados que avanzaba hacia el titán blindado. Nile se abalanzó con un grito de guerra. Atravesó al enemigo, pero vio a otro apuntándole con su rifle. Su cabeza salió volando cuando Marlowe le cortó el cuello. Nile no tuvo tiempo de suspirar de alivio cuando más soldados les apuntaron, pero sus cabezas volaron. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Kenny con una sonrisa de oreja a oreja mientras apuntaba con su arma, matando a otro enemigo. Es como en los viejos tiempos, comandante Nile. Solo que antes les cortaba el cuello, pero esto también funciona, dijo Kenny, sonriendo como un loco con una expresión muy inquietante. Nile frunció el ceño profundamente mientras saltaba del edificio, usando su equipo para escapar volando. No te detengas aquí. Lucha hasta que la victoria sea segura, gritó Nile mientras avanzaba sin miedo. Punto de vista de Eren. Las calles estaban inundadas de cadáveres por todas partes. Los yeageristas se unieron a la lucha en cuanto explotó la bomba, con Floch, Marco y Jin a la cabeza. Eren se había convertido en un titán al instante, pero desde que contactó con Ymir, notó las diferencias en su propio titán. Sus manos ya estaban cristalizadas al convertirse en titán, y su pecho tenía unas extrañas placas metálicas que lo cubrían por completo. Estas placas eran similares a las del titán blindado. Atacó a los soldados con sus puños y lanzó un fuerte grito de guerra. Podía oír y sentir cómo sus cuerpos se desmoronaban, pero sabía que todo esto era necesario. Su plan con Kenny iba viento en popa. De repente, algo voló frente a sus ojos, pero era demasiado pequeño para ser un soldado. La diminuta criatura explotó repentinamente frente a su cara. Su nariz estalló, al igual que un gran trozo de su mandíbula inferior. Pero Eren no gritó de dolor. En cambio, dejó escapar un rugido que hizo que los soldados enemigos se encogieran de dolor. De un gran salto, aterrizó sobre ellos. Sus cuerpos no eran más que manchas rojas en las calles. Escuchó a muchos yeageristas gritando su nombre, pero Eren siguió luchando.
Zeke había sido escoltado a un lugar seguro, ya que no podía transformarse en titán debido a su muñón. De repente, se produjeron explosiones alrededor de Armin, lo que lo hizo caer de rodillas. Eren vio a varios soldados acercándose a su nuca, pero rápidamente estallaron en sangre mientras Levi y Mikasa los atravesaban con facilidad, incluyendo a Kenny, quien disparaba a los soldados enemigos con sus armas. Eren observó cómo Armin salía de su nuca antes de saltar y morderle la mano, formándose otro titán blindado. Pero sus ojos rápidamente notaron algo extraño. En lo alto de la pared había 3 cañones que les apuntaban, y parecían más grandes que los que tenían. «Annie», gritó mientras el cañón disparaba, resonando por toda la ciudad. El rostro de titán de Annie explotó en un estallido de sangre y vísceras. Con otro disparo de cañón, Ymir fue aniquilada, y su cuerpo salió volando por varios edificios. Con otro disparo, Eren se agachó rápidamente. El proyectil impactó en la casa que tenía detrás, destruyéndola por completo y matando a varios miembros del cuerpo de exploración, incluyendo a Gunther y 2 miembros del escuadrón Mike. La sangre de Eren hirvió de rabia al ver a Petra llorando por Gunther, Thomas y Line. De repente, un rayo dorado apareció en lo alto del cielo, e Historia se formó sobre ellos antes de precipitarse hacia los cañones. Soltó un grito, lo que provocó que los soldados cerca de los cañones se taparan los oídos de dolor. Voló velozmente y, con un movimiento de sus grandes alas, una gran ráfaga de aire los lanzó por encima del muro. Usaron rápidamente el equipo Odd para evitar caer, pero Historia, con un rápido alazo, cortó los cables, haciendo que todos cayeran. Punto de vista de Rod. ¿Dónde están? ¿Por qué no están aquí ya? Se repetía la misma pregunta una y otra vez. Había estado en casa desde que comenzó el ataque. Pero no había rastro de ellos. En ese momento, temía necesitar el consejo de Lady Pieck. Debería liberarla por si acaso, pensó. Cuando oyó temblar el suelo sobre él, toda la cueva de cristal se estremeció, y la puerta que daba al interior se abrió, pero no era Kenny quien le traía a Eren Yeager. Era la policía militar, al mando del comandante Nile. Fracasé, pensó. Ahora solo le quedaba una cosa por hacer mientras tomaba de sí mismo la copa llena de fluido titán y sangre real. Hermano, friega. Ya voy, fue su último pensamiento mientras el líquido se deslizaba por su garganta. Sus ojos y boca brillaban amarillos. Un enorme rayo amarillo lo golpeó, y el suelo tembló violentamente mientras crecía y seguía creciendo, su cabeza estalló a través del techo de la cueva, rompiéndolo. Toda la cueva comenzó a derrumbarse, pero él siguió creciendo y creciendo hasta alcanzar los 200 metros de altura.